El infierno no le tiene miedo a los creyentes, más bien los está esperando. Porque el verdadero sueño espiritual no comienza cuando cierras los ojos para dormir, sino cuando tu mente se rinde y se desconecta de Dios. Yo me llamo Braulio Pinedo, y por más de 15 años nadie me conocía por ese nombre. Me llamaban el chamán. Me consultaban políticos, empresarios, amas de casa y hasta pastores en crisis. Todos buscaban luz, poder, dirección, y yo se las daba, pero no venía de Dios. Era un fuego extraño, un fuego que devora el alma, y lo peor es que muchos no lo sabían. Hoy vengo a contarte algo que muy pocos se atreven a revelar. Quiero advertirte, porque si alguna vez una bruja te hace estas 7 preguntas, ¡detente! Podrías estar a punto de caer en una trampa espiritual de la que es muy difícil salir. Yo solía hacer estas preguntas, no al azar. Cada una tenía un propósito demoníaco. No eran simples palabras, eran puertas. Cada respuesta que dabas era una llave que me permitía entrar en tu espíritu, manipular tu atmósfera y debilitarte. Pero antes de revelártelas, quiero que sepas por qué las hacía. Verás, en mi casa no se oraba, se invocaba. Desde pequeño aprendí que había poder más allá de lo que se ve. A los 9 años ya había presenciado rituales con sangre y pactos de silencio. Pero fue a los 17 cuando hice mi primer envío. Una mujer quería que su esposo volviera y yo hice que volviera. Pero volvió como un esclavo, no como un hombre. Y entonces lo entendí. El alma humana podía ser controlada, pero solo si estaba dormida. No hablo de dormir físicamente, no. Hablo de un letargo espiritual. Esa ausencia de vigilancia interior, lo que Jesús advirtió cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Porque cuando dejas de velar, otros velan por ti y no siempre con buenas intenciones. Ahí es donde entraban mis preguntas. Yo no podía hacer nada si tú estabas despierto espiritualmente, pero si lograba desconectarte, entonces podía actuar. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos creen que están protegidos solo por decir soy hijo de Dios, pero no entienden que su oración vacía, repetitiva, distraída, es una puerta abierta. Y yo lo sabía, lo olía. Literalmente podía sentir cuando alguien estaba vulnerable, no porque fuera más espiritual, sino porque estaba más atento que ellos. Así fue como por años lancé ataques en secreto. Hacía preguntas como si fuera un juego, una lectura inocente, un ritual de limpieza, un consejo. Y detrás de eso venía la manipulación, espíritus asignados, sueños contaminados, decisiones equivocadas. Hoy te lo digo con urgencia, despierta. Si no vigilas tu mente durante la oración, tu alma queda expuesta. Y los que operan en las tinieblas lo saben. Yo fui uno de ellos. ¿Quieres saber cuáles son esas 7 preguntas? En la siguiente parte te lo revelo. Pero prepárate, porque no son lo que imaginas. La primera vez que lancé un ataque con estas preguntas, lo hice con una sonrisa. Frente a mí, una mujer desesperada. Quería saber si su hijo iba a sanar. Yo tomé sus manos, miré sus ojos y comencé el ritual. Pero no usé velas ni conjuros. Usé algo más poderoso, sus palabras. La primera pregunta fue, ¿tú sientes que últimamente las cosas no te están saliendo bien? Parece inofensiva, ¿verdad? Pero no lo es. Es una trampa mental. Si la persona responde que sí, abre un ciclo de confesión negativa. Está decretando derrota. Y en ese instante, yo ya tenía una puerta. Porque en el mundo espiritual, las palabras son pactos. La segunda pregunta. ¿Has tenido sueños extraños o alguien que ya murió te ha visitado en sueños? Esta pregunta no es curiosidad. Es provocación. Si la persona responde afirmativamente, se activa una conexión con el mundo de los muertos, los llamados espíritus familiares. Y yo, como brujo, aprovechaba eso para anclar entidades demoníacas en su entorno. El que sueña con muertos sin discernimiento está a un paso del engaño. La tercera, ¿hay alguien en tu familia que haya practicado algo espiritual antes que tú? Esto lo usaba para detectar herencias espirituales. Muchas veces, sin saberlo, las personas están arrastrando cadenas de generaciones. Y al aceptarlo con su boca, lo reactivaban. La brujería opera con legalidades. Una palabra tuya es una firma invisible. Amigo, si alguna vez te hacen estas preguntas, no respondas. No juegues con lo oculto. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua.
Lo que declaras abre caminos. Yo no usaba látigos ni amenazas, solo preguntas, pero eran preguntas cargadas de malicia espiritual y funcionaban porque la gente no estaba velando. ¿Sabes qué me dolía más? Ver a creyentes caer, cristianos que iban a la iglesia pero llegaban a mí buscando respuestas rápidas. Les decía, no voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte a limpiar tu energía. Y ellos decían, está bien. Esa fue su sentencia, porque la cuarta pregunta, y tal vez la más peligrosa, era, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea por cambiar tu situación? Cuando alguien dice que sí, ya no necesita firmar nada. Esa frase es una rendición voluntaria. Le acabas de dar al enemigo acceso legal a tu vida. En el mundo espiritual, tu voluntad tiene un valor altísimo. Quien la cede queda marcado. Yo marqué a muchos con estas preguntas y lo hacía en secreto. Nadie se daba cuenta. Hasta que un día uno no cayó. Un joven me miró a los ojos y dijo, yo ya tengo la respuesta. Se llama Jesucristo y está conmigo ahora. En ese momento, el ambiente cambió. Lo que pasó después te lo cuento en la siguiente parte. Pero te adelanto algo. Sentí miedo y yo nunca tenía miedo. Sentí miedo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando ese joven mencionó el nombre de Jesús. No era cualquier mención. Lo dijo con autoridad, con convicción, con poder. Y eso no lo había visto nunca en ninguno de mis clientes. Yo lo había intentado manipular como a todos. Le hice las mismas preguntas. Le ofrecí sanación energética, limpieza espiritual y le aseguré que nada tenía que ver con religión. Pero él no cayó. Me miró fijo y declaró, mi cuerpo y mi alma ya tienen dueño. No vengo por respuestas, vengo a advertirte. El tiempo de Dios ha llegado. En ese momento mi interior se sacudió. Algo invisible me oprimió el pecho. Intenté reírme, fingir seguridad, pero no podía, porque las tinieblas reconocen cuando la luz entra a una habitación. Ese joven, sin levantar la voz, empezó a orar. Y no era cualquier oración, era fuego puro. Cada palabra que salía de su boca me dolía, me quemaba. Y lo peor, no había pronunciado ningún insulto ni maldición. Solo decía, Espíritu Santo, toma el control, que caigan los velos, que se exponga lo oculto. Hermano, cuando alguien ora con vigilancia, con la mente presente, el infierno tiembla. Y yo, que por años fui instrumento del infierno, ese día lo experimenté. Comencé a tener visiones, vi las caras de aquellos a quienes había engañado, escuché gritos, vi cadenas y supe que había llegado el principio del fin para mí. Después de ese encuentro ya no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía voces que me acusaban, voces que me decían, ya no te perteneces, alguien está orando por ti. Y así fue. Ese joven días después regresó, no para atacarme, sino para decirme, Dios me dio una palabra para ti, aún no es tarde. Hay redención incluso para el que lanzó oscuridad. Yo me burlé. Pero sus palabras me persiguieron, me perseguían incluso cuando hacía rituales, me perseguían cuando intentaba invocar. Ya no podía conectar con el mundo espiritual como antes. Algo se había roto y allí comenzó la guerra. Porque cuando un brujo intenta salirse, las tinieblas no lo sueltan fácil. Comenzaron los ataques. Me enfermaba sin razón. Oía pasos en mi casa. Me despertaba ahogado. Pero en medio del terror, solo una frase venía a mi mente. Cristo puede romper cualquier pacto. Una noche, en medio de la desesperación, grité, no a ningún dios pagano. Grité a Jesús. Fue un clamor torpe, quebrado entre lágrimas. Si eres real, líbrame. Ya no puedo más. Y lo que pasó después fue lo más impactante de toda mi vida. Esa noche, cuando grité el nombre de Jesús, no sabía qué esperar. No sabía si el cielo me iba a responder o si el infierno iba a vengarse. Lo que sí sé es que todo cambió. Apenas pronuncié ese nombre, una presencia entró a mi cuarto. No como las que yo conocía. No oscura, no helada, no con susurros extraños. Esta era una presencia cálida, fuerte, santa. Sentí como si alguien me estuviera abrazando, pero sin tocarme. Caí de rodillas y empecé a llorar como un niño. No podía explicarlo. Era como si todo el peso de mis años en la oscuridad hubiera sido arrancado en segundos. No había humo, no había gritos, solo silencio y paz. Por primera vez sentí libertad y entonces pasó algo aún más fuerte. Comencé a recordar cada una de las personas a quienes había dañado.
una por una, como si una película se proyectara frente a mis ojos, no para condenarme, sino para mostrarme la urgencia del perdón. Me dolía el corazón, me sentía sucio, impuro, pero entonces escuché una voz, no audible, pero clara, directa al alma: te he limpiado, te he escogido, y ahora hablarás por mí. ¿Yo? ¿Un brujo? ¿Un hombre que había pactado con demonios? ¿Que había engañado, manipulado, hecho rituales, pactos de sangre? ¿Cómo podía ser perdonado? Pero esa es la locura del amor de Dios. Su gracia no tiene lógica humana. Romanos 5:8 lo dice claro. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde ese día no volví a consultar espíritus, no volví a quemar hierbas, no volví a preparar amuletos. Quemé todo, rompí los altares, me alejé de todo, pero no fue fácil. Los ataques espirituales se intensificaron. Las mismas entidades que yo había servido ahora querían destruirme. Tenía pesadillas. Mi cuerpo se paralizaba al dormir. Escuchaba mi nombre gritado desde la oscuridad. Y entonces entendí algo que jamás olvidaré. La liberación no es un evento, es un proceso. Me aferré a la palabra. Empecé a leerla como quien busca oxígeno. Cada versículo era una espada. Cada promesa era un escudo. Me uní a un grupo cristiano. Confesé mi pasado. Lloré. Fui restaurado. Y lo más hermoso, fui bautizado. Ese día, cuando salí del agua, sentí que nací otra vez. De verdad. Mi nombre es Braulio Pinedo, pero ya nadie me llama chamán. Hoy me llaman hermano. Y eso vale más que cualquier poder falso que tuve en el pasado. Pero esta historia aún no termina, porque lo más importante son las 3 preguntas finales que toda bruja hace antes de lanzar un hechizo mortal. Y esas te las voy a revelar en la próxima parte, porque podrías estar escuchándolas sin saberlo. Después de dejar el ocultismo y entregarme a Cristo, comencé a ver muchas cosas con claridad. Lo que antes me parecía normal, ahora lo entendía como parte de una estrategia oscura. Nada era casual, ni las preguntas, ni los rituales, ni siquiera los silencios. Y fue entonces cuando me vino a la mente un detalle clave, uno que muchos ignoran. Las brujas no lanzan un hechizo sin antes interrogar tu alma, ¿sí? Así como lo oyes, el enemigo no ataca al azar. Primero necesitas saber cuán débil es tu armadura espiritual. Y lo hace mediante preguntas disfrazadas de interés, de ayuda o de consultas energéticas. Pero son trampas, sutiles, letales. Voy a revelarte 3 de las 7 preguntas más peligrosas que una bruja te puede hacer. Y si alguna vez escuchaste alguna de estas, esta es tu advertencia. Pregunta 1. ¿Has sentido últimamente que tu energía está bloqueada? Parece inofensiva, ¿no? Pero esta pregunta busca una sola cosa: saber si estás en vulnerabilidad emocional o espiritual. Porque si tu fe está débil, si tu mente está distraída, ellos lo detectan y actúan. Efesios 6:16 nos advierte: tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Sin fe activa, cualquier dardo se te clava. Pregunta 2. ¿Alguien cercano ha estado en tu contra últimamente? Aquí apelan al rencor, al resentimiento. Si en tu corazón hay enojo no perdonado, abres una grieta. Ellos se meten por allí. La brujería no entra por paredes físicas, entra por heridas internas no sanadas. Por eso Jesús enseñó: perdonen si tienen algo contra alguien para que también su Padre les perdone. Marcos 11:25. Pregunta 3. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Parece una pregunta bonita, pero es una trampa. Si tu deseo más profundo no está rendido a Dios, se convierte en un ídolo. Y el enemigo puede usarlo para manipularte. Una bruja usará tu anhelo más secreto para ofrecerte un camino más fácil, sin cruz, sin obediencia. Y ese camino lleva a la ruina. Hermano, hermana, escucha esto. El enemigo no necesita hacerte tropezar con una maldición directa. Solo necesitas saber en qué momento dejas de orar con vigilancia. Cuando tu mente está ausente, cuando solo repites palabras sin fe, tu alma queda expuesta. Yo viví en ese mundo. Yo fui quien hacía esas preguntas. Y ahora te lo advierto, no por miedo, sino por misericordia. ¡Despierta! No vivas en sueño espiritual.
Ora con intención, ayuna con propósito, lee la palabra como quien se prepara para la batalla, porque la guerra ya comenzó y tú necesitas estar despierto. En la siguiente parte te contaré las 4 preguntas restantes y la razón por la que una de ellas podría estar siendo usada contigo ahora mismo sin que te des cuenta. Te prometí que te revelaría las 4 preguntas restantes. Pero antes, quiero decirte algo que arde en mi espíritu. Estas preguntas no son simples frases, son llaves ocultas, llaves que si respondes sin discernimiento, abren puertas en el mundo espiritual. Y no cualquier puerta, sino la que da acceso al enemigo para operar legalmente en tu vida. Así de serio es esto. Vamos con la 4. Pregunta 4. ¿Tienes sueños extraños o pesadillas repetitivas? Parece que te quieren ayudar, ¿verdad? Pero lo que en realidad hacen es detectar si ya hay una infiltración demoníaca en tu subconsciente, porque el enemigo ataca primero en la mente dormida, en secreto. Si tienes pesadillas repetidas, no lo tomes a la ligera. Ora, clama, cubre tu habitación con la sangre de Cristo. Job 33:15 dice: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios habla. Pero si tú no estás despierto espiritualmente, otro también puede hablarte mientras duermes, y no será Dios. Pregunta 5. ¿Has sentido como si alguien te observa? Esta pregunta no es curiosidad, es una prueba. Quieren saber si ya percibes la actividad espiritual que se mueve a tu alrededor, porque cuando hay vigilancia espiritual, hay incomodidad demoníaca. Si sientes que algo te observa, no es paranoia. Puede ser un aviso del Espíritu para que te levantes en oración. No lo ignores. Repréndelo. Declara la palabra. 2 Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pregunta 6. ¿A quién recurres cuando estás desesperado? Aquí buscan conocer tu dependencia. ¿A quién clamas cuando todo va mal? Si tu primera reacción es buscar horóscopos, cartas, consejitos energéticos o hasta TikToks espirituales, estás en peligro. La bruja solo necesita saber que tu refugio no es Cristo. Y con eso tiene vía libre. Salmo 121, 1-2 lo dice claro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y aquí viene la más peligrosa. Pregunta 7. ¿Estás dispuesto a hacer algo diferente para cambiar tu suerte? Esta es la trampa final, la carnada. Porque si dices que sí, ellos te ofrecerán algo, un baño, un amuleto, una limpia, algo que parece inocente, pero es el inicio de un pacto, no con palabras, sino con actos. Y Dios es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Hermano, hermana, si alguna vez escuchaste alguna de estas preguntas y no supiste qué hacer, hoy tienes una nueva oportunidad. Cristo ya venció al enemigo en la cruz, pero tú debes caminar en esa victoria con vigilancia, oración y fuego espiritual. En la siguiente parte te voy a contar cómo sobreviví a un intento de muerte espiritual por parte de mi propia familia, un ataque oculto que casi termina con mi vida, pero también cómo el Espíritu Santo me libró. A veces las traiciones no vienen de lejos. A veces las batallas más oscuras se libran en tu propia casa. Mi nombre es Braulio Pinedo y lo que estoy a punto de contarte muy pocos lo saben, porque fue en secreto, en lo oculto, en lo profundo del silencio familiar, que casi me matan espiritualmente. Cuando decidí dejar la brujería y seguir a Cristo, no me enfrenté solo a demonios, me enfrenté a mi sangre. Mi propia familia, que por generaciones practicaba el ocultismo, me vio como una amenaza. Ya no era uno de ellos. Ahora era un traidor espiritual, un desertor. Una noche mientras dormía sentí que me asfixiaban. No había nadie en mi cuarto, pero sentí una presencia aplastándome el pecho. No podía moverme, no podía hablar. Intenté gritar, pero ni mi mente respondía. Fue entonces cuando recordé lo que había aprendido en un estudio bíblico. El nombre de Jesús tiene poder, incluso cuando la boca no puede hablarlo. Desde el fondo de mi alma, en mi pensamiento, grité: ¡Jesús, sálvame! Y como un rayo, el peso desapareció. Sentí como si una atmósfera maligna saliera expulsada de la habitación. Lloré, grité, me arrodillé.
Y entendí algo que jamás olvidaré. La oración verdadera no depende de las palabras, depende del fuego del Espíritu. Al día siguiente mi madre me miró con frialdad y sin que yo dijera nada me soltó una frase que me heló la sangre. El que juega con el mundo invisible también se convierte en blanco. Esa fue su manera de decirme que lo que viví no fue casualidad. Yo no te cuento esto para que sientas miedo. Te lo cuento porque quiero que estés alerta, porque el enemigo puede usar incluso a quienes amamos para hacernos retroceder. Mateo 10:36 dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero también te digo esto con convicción: cuando Cristo está contigo, ni 1000 demonios ni toda la hechicería del mundo podrán tocarte. Esa noche marcó mi vida. Me enseñó que la vigilancia espiritual no es opcional, es cuestión de vida o muerte. Y aquí viene la parte más poderosa. Después de ese ataque, tuve una revelación, un sueño, una visión, una advertencia divina que me hizo entender por qué tantos cristianos caen en ataduras sin darse cuenta. Y eso es lo que voy a revelarte en la última parte. Un secreto espiritual que el enemigo ha tratado de mantener oculto por generaciones, pero ya no más. Porque la luz expone las tinieblas. Después del ataque espiritual que viví en mi habitación, caí de rodillas durante 3 días seguidos, sin fuerzas, sin entender por qué, si ya estaba del lado de Cristo, seguían persiguiéndome con tanta fuerza. Y fue entonces, al tercer día, que llegó una respuesta. Esa madrugada, entre el sueño y la vigilia, vi una figura vestida de blanco que se acercaba con una lámpara encendida. No hablaba, pero su luz lo decía todo. La oscuridad retrocedía. Yo intentaba preguntar, pero solo escuchaba en mi interior una voz que repetía: muchos oran pero no vigilan, muchos declaran pero no disciernen, muchos dicen tener fe, pero abren puertas sin saberlo. Ahí entendí la verdad más ignorada dentro del cristianismo moderno. No basta con ser creyente, hay que ser vigilante. Hay que caminar en el espíritu, con los ojos abiertos y el alma despierta. La visión terminó con una última frase que quedó grabada en mi alma. La autoridad espiritual solo se activa cuando el corazón está presente. Desperté llorando y comprendí que el sueño espiritual que tantos padecen no es cansancio físico, es desconexión espiritual. Oran, sí, pero pensando en sus problemas. Leen la Biblia, pero sin hambre. Van a la iglesia, pero su espíritu no se mueve. Y en ese estado es cuando la bruja aparece. Es ahí cuando el enemigo lanza las 7 preguntas. Y si no estás despierto, respondes sin darte cuenta. Y al hacerlo, entregas terreno. Pero tú no tienes por qué caer en esa trampa. Hoy tienes un llamado, un despertar. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy, como exbrujo, te digo con todo mi corazón, la oscuridad es real, las trampas existen, pero el poder de Cristo es mayor. No hay cadena, hechizo o maldición que no pueda romperse en el nombre de Jesús. Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te está llamando a despertar, a cerrar las puertas, a levantarte en oración, a caminar con autoridad. Y si tú has vivido experiencias similares, si has sentido que alguien te observa, si has tenido sueños inquietantes, si alguna vez alguien te hizo esas preguntas, no te calles. Escríbelo en los comentarios. Vamos a orar juntos. Vamos a romper todo pacto oculto. Y si quieres seguir conociendo más verdades que han sido escondidas, más testimonios de poder y liberación, te invito a que no te pierdas el próximo video, donde revelaré el ritual silencioso que muchos hacen sin saber y que los está atando. Que el fuego del Espíritu Santo despierte tu alma, que la luz de Cristo alumbre cada rincón de tu vida y que a partir de hoy no vuelvas a dormir espiritualmente. Que Dios te bendiga y por nada te olvides de compartir. A ti no te cuesta nada, pero estarás ayudando a compartir este mensaje.